El director de la facultad. El señor Ruiz. Un hombre de 60 años con una reputación impecable pero un secreto odio hacia la diversidad sexual. Miró a Javier con una sonrisa forzada antes de arrebatarle el premio de las manos y romperlo en pedazos frente a la audiencia en vivo. Gritando, «No premiaremos a desviados como tú». El silencio atónito se rompió con murmullos de shock. Mientras Javier se quedaba paralizado, sintiendo como su mundo se derrumbaba en ese instante. Y las redes sociales explotaban con el vídeo viral que cambiaría su vida para siempre. Javier bajó del escenario con las piernas temblorosas, ignorando los flashes de las cámaras y los susurros de los presentes. Su mente era un torbellino. ¿Cómo había llegado a esto? Solo unas semanas antes había ganado el premio con honores. Pero un rumor sobre su orientación sexual había llegado a oídos del director Ruiz. Un hombre conservador que no ocultaba su desdén por la comunidad LGBT en conversaciones privadas. Javier había intentado ignorar las miradas sospechosas en los pasillos, enfocándose en sus estudios. Pero ahora todo salía a la luz de la peor manera posible. Al llegar a los vestidores, su teléfono vibraba sin parar, mensajes de amigos, familiares y desconocidos. Su madre, María, una mujer devota de 45 años que trabajaba como enfermera en un hospital local, lo llamó inmediatamente. «Hijo, ¿qué ha pasado? Lo vi en la tele. ¿Es verdad lo que dicen?» Javier tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No estaba listo para esta conversación. Había escondido su relación con Carlos, su novio de 19 años. Un estudiante de arte en la misma universidad. Por miedo a la reacción de su familia católica tradicional. Carlos lo esperaba afuera, con el rostro pálido. «Javi, vámonos de aquí. Esto es una pesadilla». Pero Javier sabía que no podía huir, el daño ya estaba hecho. En casa esa noche, la tensión era palpable. Su padre, Antonio, un mecánico de 50 años con ideas arraigadas en la España franquista que aún perduraban en su mente, se sentó en la mesa con los brazos cruzados. «Explícame. Javier. ¿Eres uno de esos?» La palabra gay no salía de su boca, como si pronunciarla lo contaminara. Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. «Sí. Papá. Lo soy. Y no es algo que elegí». La respuesta fue un puñetazo en la mesa que hizo saltar los platos. «En esta casa no. Has avergonzado a la familia». María intentaba mediar, pero sus ojos revelaban su propio conflicto, el amor por su hijo contra las enseñanzas de la Iglesia que había seguido toda su vida. Javier se levantó y salió corriendo, buscando refugio en el apartamento de Carlos. Allí, en los brazos de su novio, lloró por primera vez esa noche. Carlos, con su voz calmada pero firme, le dijo: «Vamos a superar esto juntos. Pero tienes que decidir si pelear o esconderte». Javier no sabía qué hacer. El premio roto simbolizaba no solo su logro académico, sino su identidad destrozada públicamente. Al día siguiente, el escándalo dominaba las noticias. Periodistas lo acosaban en la puerta de la universidad. Y un grupo de estudiantes conservadores organizaba una protesta en apoyo al director Ruiz, coreando eslóganes homófobos. Javier sentía la presión social como un peso sobre sus hombros. Sus amigos de la infancia, como Pablo, un chico de su barrio que siempre había sido leal, ahora lo evitaban. «Lo siento, Javi.
Pero mi familia no quiere que me junte contigo, le dijo Pablo en un mensaje. La traición dolía más que el acto público. Mientras tanto, Carlos enfrentaba sus propios demonios. Provenía de una familia más liberal. Pero su padre, un artista bohemio, le había advertido sobre las complicaciones de una relación abierta en una sociedad aún dividida. Madrid es progresista. Pero no todo el país lo es, le había dicho. Carlos decidió apoyar a Javier públicamente, publicando un post en redes sociales defendiendo su relación. La respuesta fue mixta, likes de aliados. Pero también amenazas anónimas que lo hacían cuestionar si valía la pena el riesgo. Javier, en su introspección, recordaba cómo se habían conocido, en una clase de literatura, donde Carlos lo había defendido de un comentario sarcástico sobre maricones en el arte. Desde entonces, su amor había crecido en secreto, con paseos por el Retiro y conversaciones profundas sobre sueños futuros. Ahora, todo eso estaba en juego. En una reunión con el decano de la universidad, Javier exigió una explicación. El decano, un hombre neutral pero temeroso de escándalos, le dijo: el director Ruiz actuó por impulso. Estamos investigando. Pero tú también debiste ser discreto. Javier se sintió traicionado por la institución que tanto admiraba. ¿Discreto? ¿Por ser quien soy? Salió furioso, decidido a no callar. Esa noche, en una cena improvisada con Carlos, discutieron opciones: demandar a la universidad, unirse a asociaciones LGBT o simplemente mudarse. Cada elección implicaba un precio: la demanda traería más exposición. Unirse a grupos lo etiquetaría. Mudarse significaba abandonar sus estudios. Javier optó por lo primero, contactando a un abogado pro bono de una ONG en Madrid. El proceso comenzó. Pero las dudas lo asaltaban: ¿y si perdía a su familia para siempre? Su madre lo visitó en secreto, con lágrimas: te quiero, hijo. Pero tu padre está destrozado. Javier la abrazó. Sintiendo el conflicto moral, debía priorizar su identidad o la paz familiar. La sociedad española, con sus avances en derechos LGBT desde el matrimonio igualitario en 2005, aún albergaba bolsas de conservadurismo, especialmente en instituciones educativas. Javier se convirtió en un símbolo involuntario, recibiendo mensajes de apoyo de jóvenes gays en pueblos remotos, pero también odio de grupos ultraconservadores. En una manifestación improvisada frente a la universidad, se encontró cara a cara con el director Ruiz, quien lo miró con desprecio: ¿has convertido esto en un circo? Javier respondió: usted lo empezó. La tensión escalaba. Y Javier sabía que cada paso adelante costaba una parte de su inocencia. Carlos, a su lado, le recordaba: el amor no es fácil, pero es real. Sin embargo, las noches de insomnio revelaban sus miedos: ¿y si su relación no sobrevivía a esta presión? La respuesta vendría pronto, en una traición inesperada de alguien cercano. Javier caminaba por las calles empedradas de Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, donde la vida nocturna pulsaba con energía joven y diversa. Pero incluso allí, sentía ojos juzgadores. Habían pasado 2 semanas desde el incidente, y el caso contra la universidad avanzaba lentamente. Su abogado, Elena, una mujer de 35 años con experiencia en derechos humanos, le advertía: esto no será rápido. Ruiz tiene aliados en el sistema. Javier asentía.
Pero internamente se debatía, ¿valía la pena el agotamiento emocional? Carlos. Trabajando en un café para pagar sus estudios. Lo apoyaba incondicionalmente. Pero la tensión se filtraba en su relación. Una noche. Después de una discusión sobre si exponer más detalles personales en la prensa, Carlos explotó: no soy solo tu escudo. Javi. Tengo mis propios miedos. Javier se disculpó, reconociendo que su novio pagaba un precio alto, miradas hostiles en el trabajo. Llamadas de su familia preocupada. La sociedad, aunque progresista en la capital, aún exigía conformidad en muchos círculos. En la universidad, Javier enfrentaba boicots sutiles, profesores que ignoraban sus preguntas, compañeros que cambiaban de asiento. Una amiga, Laura, de 19 años, se mantuvo leal, organizando un grupo de apoyo. No estás solo, le dijo. Pero la lealtad se probó cuando Pablo, su viejo amigo, reapareció. Necesito hablar contigo, le escribió. Se encontraron en un parque, donde Pablo confesó: mis padres me presionan. Dicen que si te apoyo, me cortan el dinero. Javier sintió un dolor agudo, la amistad sacrificada por el miedo social. ¿Y tú qué piensas?, preguntó. Pablo bajó la vista: lo siento. Pero no puedo arriesgarme. Esa traición lo hundió en una espiral de duda. ¿Cuántos más lo abandonarían? Su padre, Antonio, lo llamó por primera vez desde el incidente. Ven a casa. Tu madre está enferma de preocupación. Javier acudió, esperanzado. Pero la conversación derivó en un ultimátum: deja esa vida. O no vuelvas. Javier, con el corazón roto, eligió irse. No es una vida. Papá. Es quien soy. María lo siguió hasta la puerta, susurrando: dame tiempo para convencerlo. Pero Javier sabía que el conflicto familiar era profundo, arraigado en generaciones de normas estrictas. Mientras tanto, el vídeo viral atraía atención nacional. Un periodista de El País lo entrevistó. Y Javier habló con honestidad: no pedí esto. Pero no me esconderé. La exposición trajo aliados inesperados. Como un profesor emérito que lo defendió públicamente. Pero también enemigos: un grupo conservador inició una campaña en redes para proteger la educación tradicional. Carlos, viendo el estrés de Javier, sugirió una escapada a Barcelona. Pero Javier rechazó: no huiré. En cambio, se unió a una marcha LGBT en la Puerta del Sol, donde miles coreaban por igualdad. Allí, sintió por primera vez un sentido de comunidad. Pero también el peso de ser un símbolo. Una joven le dijo: gracias por pelear. Eso lo motivó. Pero al volver, encontró un mensaje anónimo: cuidado. Desviado. El miedo se instaló. En una sesión con Elena, discutieron estrategias, testigos, evidencias de discriminación previa por parte de Ruiz. Javier recordó incidentes: un club LGBT rechazado en la universidad, comentarios homófobos en reuniones. Podemos ganar, dijo Elena. Pero el costo personal era alto. Carlos enfrentó su propia crisis cuando su jefe, influenciado por el escándalo, lo despidió sutilmente. Lo siento, chico, pero los clientes se quejan. Carlos, furioso, confrontó a Javier: ¿ves? Esto nos afecta a los dos.
Javier se sintió culpable. ¿Debía retirar la demanda por el bien de su novio? La duda moral lo atormentaba, el bien mayor contra el amor personal. Decidió continuar. Pero prometió proteger a Carlos. En una cena romántica improvisada en su pequeño apartamento. Intentaron reconectar. Te amo, dijo Javier. Y yo a ti, respondió Carlos. Pero la intimidad emocional estaba teñida de tensión. Al día siguiente. Una sorpresa, un director de cine nacional. Alejandro Vargas. Un hombre de 50 años openly gay y ganador de Goyas. Contactó a Javier a través de su abogado. Quiero ayudarte. Tu historia merece ser contada. Javier. Escéptico. Se reunió con él en un café discreto. Vargas explicó, vi el vídeo. Me recuerda mi juventud en la España postfranquista. Puedo amplificar tu voz con un documental. La oferta era tentadora. Pero implicaba más exposición. ¿Y el precio?, preguntó Javier. Vargas sonrió, la verdad siempre cuesta. Carlos. Al enterarse. Apoyó, hazlo. Es tu momento. Pero internamente. Carlos temía perder a Javier en el torbellino mediático. La sociedad respondía, encuestas mostraban división. Con un 60% apoyando a Javier. Pero un 40% defendiendo valores tradicionales. En una conferencia de prensa. Ruiz se defendió, actué por moral. Javier. Desde el público. Intervino, la moral no justifica el odio. El enfrentamiento se viralizó. Escalando el conflicto. Javier sentía el alto de la adrenalina. Pero también el agotamiento. Su madre lo visitó nuevamente. Trayendo noticias, tu padre vio la entrevista. Está pensando. Un atisbo de esperanza. Pero Javier sabía que la reconciliación requeriría tiempo. Mientras. Una traición mayor acechaba, un amigo filtró detalles privados de su relación a la prensa sensacionalista. Convirtiendo su amor en carnaza para tabloides. Javier se sintió violado. Cuestionando a quién confiar. Carlos. Herido. Sugirió romper temporalmente, quizás sea mejor solos por ahora. Javier rechazó, no. Eso es lo que quieren. Pero la semilla de la duda estaba plantada. El documental de Vargas comenzó a filmarse. Capturando las luchas internas de Javier, noches de insomnio. Llamadas rechazadas a su familia. Momentos tiernos con Carlos. Cada escena revelaba el precio, aislamiento. Paranoia. Pero también crecimiento. Javier se daba cuenta de que su decisión no solo lo cambiaba a él, sino a otros. En una escena. Habló directamente a cámara, ser gay no es un pecado. Es ser humano. La producción avanzaba. Pero un revés, la universidad ofreció un acuerdo extrajudicial. Pidiendo silencio. Javier debatió, aceptar significaba paz. Rechazar significaba guerra. Eligió rechazar. Pagando con más hostilidad. La filmación del documental intensificaba la presión. Alejandro Vargas. Con su experiencia en narrativas sociales. Guiaba a Javier a través de entrevistas profundas. Desenterrando recuerdos dolorosos, el bullying sutil en el instituto. El primer beso con Carlos en una fiesta estudiantil. El miedo constante a ser descubierto. Esto te liberará, le decía Vargas. Pero Javier sentía lo contrario, cada revelación lo exponía más. Como si pelara capas de su alma ante el mundo. Carlos participaba renuente. Compartiendo su perspectiva,
Amar a Javier me ha costado amigos. Trabajo. Pero no lo cambiaría. Sin embargo, ¿en privado? Confesaba a Javier, a veces me pregunto si sobreviviremos. La duda se colaba como veneno lento. La sociedad española reaccionaba con fervor. En Sevilla, un grupo conservador organizaba contramanifestaciones, citando la Biblia y la decencia familiar. En Barcelona, aliados LGBT marchaban en solidaridad. Javier recibía cartas, unas de odio, otras de admiración. Una de un chico de 15 años en un pueblo rural: gracias por darme esperanza. Eso lo motivaba. Pero el costo familiar era devastador. Su padre, Antonio, rompió el silencio con una visita sorpresa. He visto el documental en avances. ¿Es eso lo que quieres, Javier? Temblando, respondió: es lo que soy. Antonio, con ojos vidriosos, admitió: me criaron para odiar lo diferente. Pero eres mi hijo. No fue una reconciliación total, pero un paso. María, aliviada, mediaba: danos tiempo. Javier pagaba con paciencia, sabiendo que el cambio no era instantáneo. En la universidad, el juicio se acercaba. Elena presentaba evidencias, correos de Ruiz con lenguaje homófobo, testigos de discriminación. Ruiz, en el banquillo, se defendía: era un momento de pasión. Pero Javier, testificando, lo confrontó: su pasión es odio sistemático. El tribunal, en una España con leyes progresistas, inclinaba la balanza hacia Javier. Pero una filtración, fotos privadas de Javier y Carlos, robadas de su teléfono, circulaban en redes. La traición provenía de Pablo, quien confesó bajo presión: me obligaron. Lo siento, Javier. Destrozado, cortó lazos: la amistad no se vende. Carlos, furioso, consideró violencia. Pero Javier lo detuvo: no bajemos a su nivel. El incidente escaló: el acoso, amenazas en la puerta de su casa, vandalismo en el coche de Carlos. Decidieron mudarse temporalmente a casa de Vargas, quien ofrecía protección. Allí, en las colinas de Madrid, reflexionaban. Vargas compartía su historia: salí del armario en los 80. Perdí familia, pero gané libertad. Inspirado, Javier escribió un artículo para un periódico: El precio de la autenticidad. Resonó, atrayendo más apoyo. Pero el alto trajo un quiebre: Carlos, abrumado, propuso una pausa. Necesito espacio para procesar. Javier, herido, accedió: si eso te salva. Hazlo. La separación temporal dolía como una herida abierta, cuestionando si su amor era lo suficientemente fuerte. Solo, Javier enfrentaba el clímax del juicio. En la sala, Ruiz admitió parcial culpa, pero culpó a influencias externas. El juez falló a favor de Javier: compensación, disculpa pública y destitución de Ruiz. Victoria, pero amarga. En la prensa, Javier declaró: no es solo por mí, sino por todos. Vargas celebraba: el documental será un hit. Pero Javier pagaba con soledad. Su madre lo visitó: tu padre quiere verte. En una cena familiar tensa. Antonio pidió perdón: me equivoqué. Lágrimas fluyeron.
Un puente reconstruido a costa de meses de dolor. Carlos reapareció. Arrepentido, te necesito. Se reconciliaron. Más fuertes. Pero marcados. El documental se estrenó en el Festival de San Sebastián. Recibiendo ovaciones. Javier. En el escenario. Reflexionaba, cada decisión tiene un precio. Pagamos por ser libres. La audiencia debatía, ¿era heroísmo o imprudencia? El estreno del documental, Rompiendo Silencios, catapultó a Javier al centro de un debate nacional. Críticos lo alababan por su crudeza emocional, mientras conservadores lo tildaban de propaganda. Vargas. Orgulloso. Le dijo, has cambiado vidas. Pero Javier. De vuelta en Madrid. Sentía el vacío post-batalla. Su relación con Carlos se fortalecía. Pero con cicatrices, confianza erosionada por la separación temporal. Prometamos no huir más, dijo Javier. Carlos asintió. Pero ambos sabían que la sociedad no cambiaría de la noche a la mañana. En la universidad. Con Ruiz destituido. Javier reanudaba estudios. Pero con estigma. Compañeros lo admiraban o envidiaban. Laura. Su amiga leal. Organizaba talleres sobre diversidad. Javier participaba, pagando con tiempo que podría dedicar a sí mismo. Su familia evolucionaba, Antonio asistía a terapias familiares. Admitiendo prejuicios. Aprendo por ti, le dijo. María. Orgullosa. Compartía su historia en su iglesia progresista. Pero no todos perdonaban, tíos conservadores cortaban lazos. Javier aceptaba, la familia elegida importa más. Socialmente. Se convertía en activista involuntario. Invitaciones a charlas en Valencia. Bilbao. En una. Confrontó a un opositor, su odio hiere a personas reales. Ganaba aliados. Pero perdía anonimato. Amenazas persistían. Requiriendo precauciones. Carlos. Ahora en un nuevo empleo. Lo apoyaba, somos un equipo. Pero en momentos íntimos. Admitían fatiga. A veces extraño nuestra vida simple, confesaba Carlos. Javier sentía el precio de la visibilidad. Vargas ofrecía oportunidades, un libro basado en el documental. Javier aceptaba. Escribiendo noches enteras. Desenterrando más dolor. El proceso lo curaba. Pero reabría heridas. Publicación trajo reseñas mixtas, empáticas o acusadoras de victimismo. Javier respondía en entrevistas, no soy víctima, soy superviviente. El debate se extendía, ¿deberían las instituciones educativas priorizar diversidad sobre tradición? En un panel televisivo. Javier debatía con un conservador, el progreso no es opcional. Ganaba aplausos. Pero perdía paz mental. Insomnio lo asaltaba, ¿había valido la pena? Carlos lo consolaba, mira el impacto. Jóvenes gays lo contactaban. Inspirados. 1. De Granada. Dijo, salí gracias a ti. Eso validaba el sacrificio. Pero una crisis final, un ataque físico en una marcha. Golpes de un grupo homófobo. Hospitalizado. Javier reflexionaba, esto es el precio real. Carlos. A su lado. Juraba venganza legal. Vargas usaba el incidente para presionar leyes más estrictas. Recuperado. Javier testificaba nuevamente. Fortalecido. Su familia unida, Antonio denunciaba el ataque públicamente.
Nadie toca a mi hijo. Cambio profundo. A costa de trauma. Al final. Javier y Carlos paseaban por el retiro. Reflexionando. Hemos pagado mucho, dijo Javier. Pero somos libres, respondió Carlos. El documental ganaba premios internacionales, amplificando su voz. Javier concluía su viaje con una pregunta: ¿es correcto priorizar la lucha colectiva sobre la paz personal? ¿O cada uno debe elegir su propio camino?